Varios allanamientos se realizaron esta madrugada en la ciudad de Quito y Guayaquil por el tema de denuncias de corrupción en la compra de insumos médicos y de medicinas. La Fiscalía anuncia lo siguiente: tras allanamiento realizado por Fiscalía EC en su domicilio en Guayaquil por presunto peculado en contrato por insumos médicos al Hospital del Seguro, el expresidente Abdalá Bucaram fue detenido al encontrarse en su poder un arma de fuego sin que presente justificativo de posesión. Hay fotografías de ese allanamiento. Aquí en la ciudad de Quito también se realizó esta madrugada un allanamiento en varias viviendas y también oficinas de miembros de la empresa de agua potable de aquí de la ciudad de Quito, que también estarían involucrados en la compra con sobreprecio de algunos insumos médicos. Esta es una noticia en desarrollo y tendremos más detalles a lo largo de nuestros noticieros aquí en Teleamazonas 24 horas. Damos ahora sí la bienvenida al ministro de la Defensa, Osvaldo Jarrín. Ministro, buenos días y bienvenido. Buenos días. Ministro, hay polémica por el decreto 179 que reglamenta el uso de la fuerza en caso de que haya revueltas sociales o manifestaciones que pues se parezcan o que se asemejen a lo que vimos en octubre y que realmente perjudicó absolutamente a todos los miembros de la sociedad. ¿Qué nos puede decir en un contexto general? Desde la Defensoría del Pueblo es desde donde más se cuestiona la aprobación de este nuevo reglamento. En primer lugar, tenemos que considerar que el conflicto social es un factor de desarrollo, de interacción social, y no se puede oponer porque está en la Constitución. Es una acción legal. La resistencia tiene facultad. La población tiene absoluto derecho de expresar su resistencia. Pero cuando esta forma de manifestarse cambia de actitud a violencia, no estamos hablando de un derecho a la resistencia como está concebida en la Constitución, sino que comienza a escalarse ese tipo de violencia que se genera por parte de la manifestación. Y cuando hablamos del uso de la fuerza, no es directamente al empleo de armas de fuego. Se inicia con una correspondencia o una forma de expresar que la forma del uso progresivo de la fuerza es en correspondencia al nivel de violencia que se presenta. Puede iniciarse con una simple manifestación pacífica de resistencia, es el primer nivel. Un segundo nivel es cuando esta resistencia sigue siendo pacífica. En un tercer nivel pasa a ser una resistencia defensiva. En estos tres casos no hay necesidad de uso de la fuerza. Simplemente lo que hay es presencia militar, verbalización, diálogo, persuasión y llamamiento al orden. No hay uso de fuerza. Ministro, hay una aclaración, porque digamos que también podría catalogarse como excesivo si es que es una manifestación pacífica en medio de una situación, digamos, normal que está en el país. ¿Cuándo exige la presencia de los militares? Porque entiendo que sería solamente en estado de excepción cuando se permitiría la presencia de militares y no la policía lo puede hacer. Exactamente, estos tres niveles son absolutamente normales, de tranquilidad, con cierta resistencia, pero que no afecta porque no hay violencia mayor, y maneja la policía. Pero cuando estamos en el cuarto y el quinto nivel establecido en el manual de operaciones, ya estamos hablando de una resistencia agresiva, cuarto nivel. Y el quinto y último nivel, con estado de excepción, con decreto de estado de excepción, y se necesita el apoyo a la policía para el uso de las fuerzas militares para restablecer el orden, es el quinto nivel, porque ya es una resistencia agravada. Es decir, a más de ser agresiva, es agravada, en la que se utilizan armas o símiles de armas para agredir al militar, a la instalación y para causar la muerte. En esos casos es el único momento en que las Fuerzas Armadas tienen facultad de emplearse. Y esto es una regularización internacional. Por esta razón, mal pueden decir de que se está afectando a una manifestación. De ninguna manera. Y voy a poner un ejemplo. El primer nivel, que no existe ningún tipo de violencia, es la manifestación que realizaron los trabajadores, los empleados y los funcionarios de TANE. Fue un plantón. Es un plantón con manifestaciones, con carteles, con entrevistas a la prensa,
y se están manifestando, tienen derecho, está muy bien que lo hagan, según su criterio. Y según las leyes, simplemente hay la presencia policial y nada más ha pasado hasta que se logre o su planteamiento, su demanda social, y ahí ha quedado. Ese es el primer nivel. Puede haber un segundo y un tercero y siguen siendo de acción netamente policial. Pero cuando se llega a la agresividad y a la búsqueda de destrucción, del terrorismo, de ataque, de uso de armas, eso ya estamos hablando del máximo nivel y se requiere el uso de las armas y la presencia militar para controlarlas. La referencia que tenemos es lo que ocurrió en octubre. ¿En qué nivel lo catalogaría usted? Por ejemplo, el momento en que se ataca a un cuartel, ese es el más alto nivel de agresión, de daño que se quiere causar, de la búsqueda planificada de un objetivo de destrucción, no solamente al personal militar, sino a la gravedad de querer destruir una instalación. Ese es el más alto nivel, y cualquier acto de terrorismo. Si es que se pone una bomba, si es que se utiliza un taco de dinamita, como se hizo en el canal de televisión, no estamos hablando de una resistencia pacífica que está amparada por la ley o por los derechos. Eso es una agresión de más alto nivel de violencia que existe y tiene que ser contrarrestada por acción de fuerza. En el cuarto nivel, de acuerdo a este manual o a este reglamento, dice, en resumen, ¿no? Se determina que haya resistencia agresiva, la persona arremete contra el personal militar, se utiliza la fuerza dura, armas y municiones no letales y agentes químicos. ¿Qué quiere decir eso? Las Fuerzas Armadas, cuando se emplean en apoyo a la policía en este cuarto nivel, se equipan y salen a controlar en idéntica forma que está equipada la policía, es decir, con armas no letales. Estamos hablando de defensa, primero personal, de protección personal, y de armas no letales, gases, lacrimógenos esencialmente, y pueden ser aturdidores como granadas que se utilizan en ese sentido, que no causan daño, son de derecho internacional. Pero cuando dice agentes químicos se refiere a las granadas, granadas de ese tipo, es decir, no causan daño mayor, el daño está controlado, no hay efectos colaterales, pero permiten rebajar la intensidad de la violencia de la manifestación hasta que se restablezca el orden. Ese es el cuarto nivel. Se emplean las Fuerzas Armadas como fuerzas policiales, en idéntica forma. Las técnicas son de análisis, de estudios, de preparación, como la policía, y se emplean en refuerzo a la policía. Es el cuarto nivel. El quinto nivel ya es diferente. El quinto nivel dice que se puede utilizar armamento de fuerza letal, armas de fuego con municiones letales. Exactamente. En un quinto nivel que usted lo cataloga como lo que sucedió en octubre. El más alto nivel, cuando debió emplearse, se debió emplear y nunca se empleó, que fue en el ataque al cuartel. Ese es el más alto nivel. Y por ejemplo, la quema de la Contraloría no es catalogado como un acto terrorista. Ese es un acto terrorista, pero no estuvo a cargo Fuerzas Armadas y no estuvo en condiciones de emplearse. Pero son manifestaciones claras de violencia extrema, de agresión y de búsqueda de daño y de destrucción al personal militar o a las instalaciones, en este caso como la Contraloría, o instalaciones de carácter estratégico. Ahora, lo que vimos en octubre fue el uso de armas caseras, es decir, estos lanzacohetes caseros, todo lo que escudos y otro tipo de armas, también las bombas Molotov, pero no se puede catalogar eso como uso excesivo de la fuerza en el caso de las fuerzas militares, que contra ese tipo de armamento que es letal, pero que no se compara con las armas que puede llevar un militar, ¿no puede ser catalogado ahí como uso excesivo de la fuerza de los militares? Sí, por supuesto que sí. El hecho concreto de echarle gasolina y quemarle vivo a un policía, eso es brutalidad y uso extremo de la violencia. Estaba en condiciones la policía, que estaba directamente en su reparto, de hacer uso de armas de dotación violentas en idéntica forma, y ya no solamente de armas no letales, sino de armas de dotación y con munición y armamento del más alto nivel. Para aclarar, es decir, esa igualdad, digamos, que se valora en el momento de la emergencia, no desestima el poder de estas armas llamadas caseras. Por supuesto, son simulaciones de armas. Por ejemplo, un lanzacohetes casero. No quiere decir que simplemente es un volador que causa ruido y aturde, no.
puede causar daño. Hay varios militares que perdieron unos ojos. Entonces, hay que considerar que la violencia no depende exclusivamente de lo que está utilizando como instrumento, sino de la actitud y de la búsqueda de causar daño. Y eso no es exclusivamente de invención militar, es un asunto que está respaldado con los órganos internacionales. Y voy a presentarle el hecho más concreto cuando se pide que se derogue o se está pidiendo que se va a presentar una denuncia a las organizaciones internacionales. Yo les ahorro el tiempo y les presento, aquí está de Naciones Unidas. Está explicándose los principios básicos para funcionarios que aplican las armas de dotación militar con el propósito de preservar la libertad, los derechos, la vida de la ciudadanía. Y están parados en las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, en dos manifestaciones, una de la resolución de 1986 y la de 2013. Pero no siendo suficiente, de Naciones Unidas son los referentes que hemos utilizado para presentar, y ya está publicado en el registro oficial, este acuerdo ministerial. Sí, ministro, simplemente porque hay un boletín de prensa, un comunicado publicado por la Defensoría del Pueblo, y justamente ahí hace referencia a lo que dicen las Naciones Unidas. Quisiera su evaluación, porque me parece que coincide con lo que usted dice. Al respecto de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas, indican que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso internacional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Es a eso a lo que se refiere el estado, digamos, de este estado número 5 de la valoración de una manifestación pública. Los condicionantes básicos para utilizar las armas letales, según Naciones Unidas, es en primer lugar que sean armas de dotación, que tengan facultad de usarlas, las que están teniendo. En tercer lugar, en qué circunstancias se van a emplear. En cuarto lugar, que sigan las normas básicas de uso de armas de fuego. Y en último lugar, presentar un informe para demostrar que se ha cumplido con todos los principios que establecen las Naciones Unidas. Lo que preocupa a la Defensoría del Pueblo es que en el momento de la emergencia, digamos que se va incrementando, digamos, los ánimos y el uso de la fuerza por parte de manifestantes y también por ende de la fuerza pública, de los agentes de orden público, le preocupa quién es el que valora en qué grado de violencia se está, porque se pueden cometer abusos. Tenemos como referencia, ministro, y quisiera su opinión, lo que está sucediendo en Estados Unidos, en donde pues el uso excesivo de la fuerza de un miembro de la policía causó la muerte de una persona que en este caso no tenía nada que ver con manifestaciones ni nada, sino que se provocó las manifestaciones violentas que estamos viendo ahora. ¿Con qué criterio y quién da esa orden? ¿Quién dice en qué nivel están? En primer lugar, por eso establece Naciones Unidas la necesidad de presentar un informe, si se ha cumplido con todos los principios de este manual básico de uso de las armas letales. Pero en el caso que se hace referencia, significa, por supuesto, un abuso o una aplicación inadecuada de la autoridad. Pero si establecemos 5 niveles, no quiere decir que el militar va a salir al 5º nivel cuando existe apenas un plantón. Es absurdo. La proporcionalidad no están tomando en cuenta. Uso progresivo de la fuerza de los militares, sí. ¿Con relación a qué? Con relación al nivel de violencia que están empleándose. ¿Pero quién valora eso? Digamos, en el momento de una emergencia. Hay comandantes desde general hasta el grado mínimo de comando, que es un teniente. Por consiguiente, la tropa no está sola. Los grados jerárquicos están establecidos en función de los diferentes niveles de comando. Hay suboficiales, hay sargentos y todos están bajo un comando. Pero cuando se tiene que definir el uso del arma de fuego, será en el 5º nivel. Cuando hay estado de excepción, cuando se haya ordenado, según el estado de excepción, salir a apoyar a la policía. Y en último caso, el que toma la decisión es el comandante de más alto nivel operativo, táctico, que está en el terreno. Será coronel o general. Se responsabiliza, digamos, de la decisión tomada. De la orden que da, en las condiciones que da. Para eso el informe. Entonces el coronel o el general, que es el más alto nivel táctico de conducción de tropas, es el que toma la decisión. Ahora, ahí hay, digamos, una responsabilidad de criterio.
y hay un informe, pero es posterior. Es decir, que ahí hay un riesgo, claro, que asumen las fuerzas militares de que en ese informe no se pueda justificar, digamos, el exceso. Para eso es el manual. De la fuerza. Durante el desarrollo del empleo hay el manual de operaciones. Y no solamente desde Naciones Unidas. Este es más concreto todavía. De la Cruz Roja Internacional. Aquí está el manual. Cómo se equipan, qué armamento deben tener, en qué condiciones se emplean, en qué circunstancias se deben utilizar las armas de fuego con armamento letal, en qué circunstancias, y lo hace tanto para la policía como para Fuerzas Armadas y en qué nivel. Aquí está un manual completo, manual básico de operaciones. Lo que hemos hecho nosotros, que el acuerdo ministerial recoge lo que dicen Naciones Unidas, el Convenio de Ginebra, Cruz Roja Internacional, recopila todo eso y establece los 5 niveles para que se puedan establecer las normativas de cómo utilizar las armas en caso de ser necesario. Pero no quiere decir que las Fuerzas Armadas van a salir de por sí al 5º nivel a actuar, porque el 5º nivel está en correspondencia a la violencia social o de la manifestación de los infiltrados o de lo que quieran llamarse. Pero no solamente es del uso proporcional, es del uso racional, es del uso diferenciado, es del uso proporcional a la violencia que se presenta. Si es un plantón, no requiere ninguna presencia, ni siquiera policial. Ahora, lo que siempre se ha dicho, ministro, es que las fuerzas militares están psicológica, mentalmente preparadas para enfrentar una guerra. Así es. En donde el nivel de violencia, el nivel de uso de la fuerza es, digamos, totalmente abierto y extremo. Y se determina o se prevé que ambos bandos, por llamarlos de alguna manera, o ambas partes que están en confrontación, tienen la misma preparación y el mismo nivel de armas. Y mentalmente se prepara a los militares para ese tipo de situaciones en guerra, que normalmente son contra grupos subversivos o contra agresiones internacionales de otros países, de otros ejércitos. Pero cuando vienen a enfrentar a la población, no, digamos, esa preparación es superior al nivel de la fuerza que siempre se utiliza. Es decir, por más violentas que sean las manifestaciones de la población, nunca se pueden comparar al nivel de la agresión que puede producir otro ejército o grupos subversivos. En ese sentido, ministro, se está preparando, se está trabajando en la mente, en la parte psicológica del militar, para que tenga esa conciencia de que su enemigo no es del mismo nivel de otro ejército o de un grupo subversivo. Ese error se comete cuando consideran que el militar sale a enfrentarse a un enemigo. En el territorio nacional no hay enemigos, en las peores condiciones, aún inclusive con la más alto nivel de agresividad, no se convierte en enemigo. Jamás hay enemigo en territorio nacional. El enemigo es para la agresión externa, y ahí se emplean como fuerzas militares, pero es otro tipo de empleo, de operaciones. Y cuando se dice el militar no está preparado porque está, por su formación determinante de que se emplee para combatir una amenaza externa, tienen toda la razón, así es. Por esa razón, en primer lugar, reciben instrucción, reciben armamento no letal para emplearse en el orden interno, reciben instrucción de carácter policial, y así es como se emplean, y van a reforzar a la policía. Y el propósito no es eliminar, eso es al enemigo. En el orden interno es para neutralizar, controlar, restablecer el orden. Cuando se establece un estado de excepción, se dice concretamente, es con el propósito de restablecer, evitar que escale la violencia a niveles incontrolables, como el ejemplo que usted acaba de poner. Se hace incontrolable. Estados Unidos este rato está analizando, el presidente Trump, cómo emplear al ejército. Pero estamos hablando de eso desde 1878, que el post comitatus le prohíbe a los Estados Unidos emplear el ejército en territorio nacional. Por eso tiene la Guardia Nacional. El Ecuador no tiene tercera fuerza. Tercera fuerza significa policía, Fuerzas Armadas y Gendarmería, Guardia Nacional, Carabineros o cualquier policía militarizada. El Ecuador no tiene policía militarizada. Tiene policía y Fuerzas Armadas. Pero en estas situaciones tiene que las Fuerzas Armadas asumir entrenamiento, doctrina y empleo similar al de la policía. ¿Y eso estamos trabajando ahorita? Eso está, es lo que hicimos, lo que se ha hecho siempre.
Lo que estamos ahora es preparándonos de mejor forma para que no escale esa violencia. El propósito fundamental en el orden interno es restablecer el orden constitucional y evitar que se derroque a la democracia. No hay nombres, no puede quebrantarse la democracia. Y conforme ocurrió en octubre, muy poca gente reconoce el valor de los soldados y de las Fuerzas Armadas para preservar el orden democrático, a pesar de vejaciones, a pesar de todas las agresiones que se tuvo al personal militar, pero ese fue el mejor objetivo conseguido por las Fuerzas Armadas, preservar el Estado democrático. No estuviéramos hablando de esto ahora, si es que hubieran logrado el manifiesto de Quito, o los actos de terrorismo, o la insurrección que se estableció entonces para lograr una quiebra del orden democrático. Me quedo con eso. Gracias, ministro, por estar esta mañana con nosotros.